Hola, bueno, espero que me puedan estar escuchando. Buenas tardes a quienes ya se han unido a, a esta forma de presentación, aunque sé que también va a haber algunas personas que van a estar encontrándose con nosotros por YouTube. Eh, Les quiero pedir 2 minutos más para ver si se unen otras personas, y ya estoy viendo a alguna de las panelistas. Va a haber 2 panelistas, así que si me permiten, espero 2 minutitos para dar inicio formalmente al módulo de hoy. Bueno, mientras veo que se van acercando a la reunión personas de distintos países y lugares, les cuento que, bueno, mi nombre es Alma Espino, soy economista, trabajo en CIEDUR y en la Universidad de la República. Hoy tengo el gusto de presentarles un nuevo módulo del curso virtual Debates Feministas para la Recuperación en la Pospandemia, Políticas Económicas y su impacto en la vida cotidiana de las mujeres. El curso hace parte del proyecto Repensar las Políticas Económicas desde la vida cotidiana de las mujeres, en el cual participa el Instituto EQUI de Brasil, Lola Mora de Argentina, CIEDUR de Uruguay, que somos compañeras de la Red de Género y Comercio desde hace muchísimo tiempo. El curso tiene como objetivo debatir entre nosotras, nosotros, e incluir en las agendas feministas, así como de los gobiernos, cuestiones que vinculan la economía y la macroeconomía con la situación real y cotidiana de las mujeres y diversidades, y generar de manera colectiva propuestas concretas para enfrentar la crisis que ya venía teniendo algunos antecedentes, pero que en la pandemia contribuyó a profundizar desde varios puntos de vista, convirtiéndolo en una verdadera crisis de carácter multidimensional. El módulo de hoy tiene un encuentro sincrónico, del mismo modo que el próximo, que será el 30 de noviembre, del que participarán como panelistas investigadoras y activistas feministas. El día de hoy será la economista Sofía Escacerra, militante social, docente universitaria, y la socióloga Daniela de los Santos, una joven socióloga que se ha venido especializando en los temas de los cuales hoy vamos a conversar. También podrán acceder a la plataforma del curso, que contiene bibliografía recomendada en la temática, que tiene materiales elaborados tanto por Sofía, que tiene una gran producción a esta altura, podemos decir, aunque son muy jóvenes, y de Daniela de los Santos. En particular, hoy quisiéramos tener la posibilidad de aportar elementos para la reflexión, para la capacitación de nosotras, de las mujeres en general y especialmente de quienes somos participantes en los movimientos sociales, pero también en la academia, de manera tal que podamos sustentar la elaboración de estrategias de incidencia en general en las políticas públicas y en nuestras sociedades. Por eso pretendemos contribuir a responder ciertas interrogantes y seguramente, y ojalá, que se generen muchas otras. Interrogantes, bueno, ¿cuáles son los temas que nos ocupan desde el punto de vista del desarrollo de la economía digital? Que está ahí en el título del módulo que vamos a desarrollar hoy. ¿Qué es esto del capitalismo digital? ¿Una nueva forma de desarrollo o una nueva forma de dependencia? Tal vez se trata de encontrar respuestas, estos análisis que intentamos
realizar y alimentar para viejos problemas, ¿verdad? Pero también, disculpen que acá se me aparecieron unas cosas que no deberían aparecer. Tal vez se trata, les decía, de encontrar respuestas para viejos problemas, pero para eso tenemos que conocer muy bien sus nuevas apariencias. Estamos frente a una realidad que, si bien tiene ingredientes que ya conocemos de las crisis recurrentes del capitalismo a lo largo de la historia, y también de sus secuelas en los países de la región, nos parece súper importante identificar aquello que sea lo nuevo, identificar aquellos rasgos y elementos que surgen para poder integrarlos a nuestros análisis. ¿Por qué? Bueno, porque el feminismo, los feminismos, una y otra vez debemos analizar la realidad actualizándolas creativamente, identificar las nuevas formas de opresión, al mismo tiempo, y vale la pena decirlo, que caminamos por un sendero de crecimiento, en el marco de la denuncia, pero también en el marco de algunas derrotas y de victorias, algunas tan frecuentes como nunca antes en tan poco tiempo. Las desigualdades de género y entre mujeres se entrelazan para encarar los escenarios del futuro, que el conjunto de tendencias que hoy parece darnos la realidad están delineando. Creo que es muy importante conocer esto que se ha denominado la revolución digital, y que aparentemente es uno de los factores que podrían contribuir a configurar el presente de nuestras sociedades, mucho más que del futuro, como hablábamos de repente hace un año y medio. Sabemos que esta revolución, como otras revoluciones que ha habido en la historia de la humanidad, pueden brindarnos oportunidades, también se enfrentan diversos riesgos, y particularmente los que nos preocupan, o los que nos preocupan mayormente, o los que queremos discutir acá, son aquellos riesgos que ponen en cuestión los procesos de autonomía económica de las mujeres. Entonces, tenemos muchos interrogantes, y las colegas hoy nos van a ayudar seguramente a responder qué lugar ocupan nuestros países en la revolución tecnológica, si el futuro es o no una oportunidad para nosotras, si el presente está dando indicios de que esto vaya a modificarse. Si estas nuevas modalidades de empleo se basan en el uso de nuevas tecnologías, si podrán contribuir a eliminar desigualdades, si en realidad a lo que nos estamos enfrentando es a un capitalismo que renueva las características de las relaciones laborales, que hace formal lo informal, que las innovaciones tecnológicas como los megadatos, la impresión en 3 dimensiones, la inteligencia artificial y la robótica, por citar algunas, promueven diferentes formas de organización del trabajo y de contratación de la mano de obra, y se producen modificaciones en las relaciones laborales tradicionales, y bueno, si tenemos fuerza para enfrentarlas creativamente y con propuestas que bueno, nos permitan ir adelante. Como esto, también ya hemos hablado, y probablemente hoy algo de esto se vuelva a citar, que tiene que ver con los cambios en el comercio internacional, que no solo ha traído la época de la pandemia, sino que también de alguna manera la revolución tecnológica trae consigo. Entonces, para no tomarles más tiempo, y tenemos pensado que esta sesión dure en torno a las 2 horas, van a hablar nuestras 2 colegas, Sofía Escacerra, en primer lugar, ella es argentina, y Daniela de los Santos, uruguaya. Ellas van a hablar inmediatamente. Les agradezco a todas y todos quienes están participando de alguna forma en esta actividad, y entonces, y si les parece bien, paso a la presentación de Sofía. Bueno, muchas gracias, Alma. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, gracias por siempre tener en cuenta mi trabajo, por convocarme y por seguir debatiendo estos temas que son fundamentales y que son muy importantes
para entender el mundo actual y el mundo que se nos viene, ¿no? Yo, la verdad que no soy muy partidaria de hacer exposiciones largas, sobre todo en Zoom, porque la verdad que resulta un poco cansador, pero vamos a hacer un esfuerzo por poder condensar qué es la revolución digital y qué espera para los trabajadores y sobre todo las trabajadoras latinoamericanas en esta nueva revolución industrial. Y para empezar, me gustaría primero aclarar un poco los tantos, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de revolución industrial? ¿De qué hablamos cuando hablamos de revolución 4.0? Porque últimamente es un eslogan muy lindo, se usa mucho, está muy difundido, pero no se sabe exactamente qué es o qué significa. La realidad es que a lo largo de la historia capitalista de los últimos siglos, nosotros hemos vivido tres revoluciones industriales. Ya el concepto de revolución a mí me molesta un poco porque la revolución implica un cambio de paradigma y nosotros lo que hemos tenido son procesos de profundización de un sistema capitalista, no un cambio de sistema. Pero bueno, llamemos las revoluciones porque así es como lo llama la literatura, ¿no? La primera revolución industrial, signada por la máquina de vapor. La segunda revolución industrial, signada por la energía, por el petróleo, por la electricidad. La tercera revolución industrial, más cerca de la década del 70, asignada por la computación y las telecomunicaciones. ¿Qué era lo que tenían en común estas revoluciones? Que introducían un nuevo elemento que cambiaba las formas de producción, ¿no? O sea, cuando nosotros como humanidad, introdujimos la máquina de vapor, después introdujimos las fuentes de energía y después finalmente las comunicaciones, lo que hicimos fue introducir un elemento que cambió las formas que teníamos de producir. Y hoy por hoy, cuando a mí me hablan de Revolución 4.0, es muy común ver un robot. Vieron que es muy común ver un robotito que se da la mano con un trabajador, con un ser humano, como si ese fuera el cambio de paradigma que tenemos. Y la realidad, no hace falta que yo lo diga, los robots existen desde hace mucho tiempo. De hecho, en la década de los 70 ya había fábricas automatizadas y había robots, con lo cual podríamos decir que es falso, que esto no es un elemento disruptivo que cambia las formas de producción. No es que porque hay un robot o porque hay una computadora, nosotros ahora hemos cambiado las formas de producción. Pero sí se introdujo un elemento disruptivo en los últimos 10 años, yo diría, en la economía. Y ese elemento disruptivo que cambia las formas de producción es nada más ni nada menos que la cantidad exuberante de datos que generamos cada vez que nos conectamos a Internet, sea a través de nuestro teléfono celular, nuestra computadora o del dispositivo que sea. Y esto va a ser importante para cuando hablemos de redes 5G, ¿no? De cualquier dispositivo. Cada vez que nosotros nos conectamos a Internet, generamos una enorme cantidad de datos. Y esa enorme cantidad de datos es el elemento disruptivo que genera lo que hoy llamamos revolución industrial. ¿Y por qué esto es así? Bueno, porque los datos son la materia prima de la inteligencia artificial. Nosotros, si vemos un poco de teoría marxista y revisionamos la teoría marxista, lo que conocemos es que el trabajo es aquello que agrega valor, ¿no? El trabajo humano es lo que agrega valor en la economía. Y la realidad es que los datos no son trabajo. Digamos, cuando yo estoy mirando un video de gatitos en YouTube, no estoy trabajando, estoy mirando un video de gatitos en YouTube. En todo caso es ocio o, no sé, consumo, pero no estoy trabajando. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos explicar este sistema capitalista hoy por hoy? Y la realidad es que la materia prima es eso, es materia prima. La materia prima no genera valor. Lo que está generando valor en la economía capitalista digital es el trabajo que hacen los miles de millones de ingenieros y programadores a nivel mundial para poder generar algoritmos que procesen esos datos y los transformen en algo útil. Porque el dato así solo no vale nada. El dato así solo no vale lo que nosotros podríamos pensar. Lo que sí vale es el elemento predictivo que se hace con eso.
¿Y qué tipo de elemento predictivo? Bueno, lo que se hace es, se toman todos esos datos, se los procesa algorítmicamente, y ese procesamiento algorítmico sirve para predecir nuestras conductas como consumidores. Entonces, por ejemplo, busco un hotel en Cabo Polonio y automáticamente me aparecen hoteles en Cabo Polonio en todas las páginas de búsqueda que yo voy, ¿no? Entonces es un elemento predictivo, ya el Internet sabe que yo estoy buscando viajar y entonces me empieza a ofrecer cosas, ¿no? Un elemento predictivo. Pero eso fue al principio de esta etapa de capitalismo digital, donde se hacía ingeniería de nosotros, se hacía vigilancia de nosotros como consumidores. Después esto empezó a mutar y se empezó a hacer vigilancia y elementos predictivos de nuestra conducta como ciudadanos. Y ahí fue donde empezó el problema de las noticias falsas, de las burbujas informativas, de la infodemia, de los fake news y de Cambridge Analytica, por ejemplo, ¿no? Donde se empezó a influenciar los resultados electorales a partir de información que le mostraban a determinadas personas pensando que iban a ser más propensas a ir a votar a determinado o cual candidato o directamente a ir a votar en los países donde no es obligatorio el voto, dependiendo de lo que pensaran políticamente. Esa fue una segunda etapa. Ahora estamos frente a una tercera etapa de este capitalismo digital, que fue exacerbado o precipitado a partir de la pandemia, si bien ya venía desarrollándose, que es la vigilancia y el elemento predictivo de nosotros y nosotras a partir de nosotros como trabajadores, ¿no? O sea, nosotros ya nos hicieron elemento predictivo como consumidores, como ciudadanos y ahora como trabajadores. Este capitalismo de datos es un capitalismo, a mí en la literatura me gusta llamarlo capitalismo cibernético o digital, pero es un capitalismo más tecnoeficiente, ¿no? Entonces vemos cómo los capitales industriales tradicionales van perdiendo terreno frente a estos capitales digitales, y entonces YouTube y Netflix le ganan a la televisión tradicional, la gente ya no mira medios de comunicación masivos para informarse, y por eso las empresas de medios tienen que reversionarse a través de redes sociales, plataformas y servicios de telecomunicaciones. Vemos cómo el e-commerce le gana por goleada a la venta tradicional, y así sucesivamente, ¿no? Estamos viendo cómo cada sector de la economía va teniendo una versión digital, una versión cibernética, que aplasta a la otra, diciéndole, no, yo soy un capitalismo más tecnoeficiente que vos y por ende te voy a desplazar. En ese sentido, vemos cómo estos trabajadores están siendo cada vez más espiados porque se toman datos justamente para poder reemplazar la mano de obra, y no solamente reemplazarla, sino también vigilarla. Y acá va la primera conclusión que quiero hacer de esta presentación. Mucho se habla de la revolución 4.0 y de cómo nos vamos a quedar sin empleo, ¿no? Esto es un eslogan que le gusta mucho al foro de Davos y a muchos gurús que vemos circular por internet, diciendo que, ojo, que todos nos vamos a quedar sin empleo, sálvese quien pueda, y demás. Y este discurso lo único que busca es que uno acepte condiciones de trabajo precarias, porque es mejor tener un empleo precario que no tener empleo, ¿no? Pero la realidad es que la revolución tecnológica, como otras revoluciones tecnológicas, no está dejando un saldo de desempleo masivo, porque se destruyen puestos de trabajo, pero también se generan otros. El problema acá es que estamos yendo a un proceso que está acelerado por 1000. Entonces, el ser humano no tiene la capacidad de readaptarse a esta nueva realidad, no tiene la capacidad de reinvertirse, y ahí es donde empieza la brecha digital y los excluidos digitales, ¿no? O sea, donde empezamos a tener trabajadores que empiezan a estar excluidos del mercado de trabajo, porque no llegan a reinventarse en este capitalismo digital que va a una velocidad aceleradísima y que se ha acelerado aún más producto de la pandemia del COVID-19.
El primer efecto grande que vamos a ver entonces, efectivamente es una automatización de los procesos de producción, donde cada vez más vamos a ver trabajadores que efectivamente son desplazados, porque efectivamente hay trabajadores que van a ser reemplazados y que no se van a poder readaptar. Pero a mí me parece que el efecto más importante y más trascendental que va a tener esto es la automatización no de las funciones del trabajo, la automatización del trabajador, o sea, mía como persona. Y esto es muy importante entenderlo, porque cuando un algoritmo me juzga, me dice si voy a tener empleo, me evalúa, dice qué performance voy a tener, de qué manera trabajé, y me asigna un valor como trabajador, y me va diciendo si yo valgo más o valgo menos, y por ende soy propenso a quedarme sin empleo, yo voy a tender a comportarme tal cual el algoritmo espera que yo me comporte, independientemente de si yo creo que eso está bien o está mal, porque tengo miedo de que me aperciban, y entonces mi trabajo se va a automatizar cada vez más, porque voy a tender a querer ser un autómata. Y ahí es donde peligra la innovación, la capacidad de invención de los trabajadores, la productividad que manejan los trabajadores por poder resolver problemas de otra manera más eficiente, porque yo tengo miedo a equivocarme o tengo miedo a ser juzgado negativamente si me comporto de determinada manera. Y este es el primer gran efecto que estamos viendo de estos sistemas, ¿no? Donde, por ejemplo, docentes son evaluadas a través de sistemas algorítmicos y deciden aprobar a todos los alumnos porque no ser cosa que el algoritmo crea que soy demasiado exigente o que soy una mala maestra porque nadie entiende nada si los bocho a todos, ¿no? Entonces los apruebo porque si no me voy a quedar sin trabajo, digamos. Estas cosas pasan, cito este caso de la maestra, porque son casos que han ocurrido, por ejemplo, en Estados Unidos esto. Pero encontramos ejemplos parecidos en otros lugares, ¿no? Donde sistemas algorítmicos que son programados, vaya uno a saber por quién, porque encima son en su mayoría programados por corporaciones, y en muchos casos corporaciones transnacionales, donde ni siquiera hay presencia femenina dentro de la planta de programadores, y esto es un sesgo muy grande. Muchas veces las mujeres no participamos de ese diseño algorítmico, y por ende nuestra voz no es tenida en cuenta, nuestra circunstancia, nuestra realidad no es tenida en cuenta a la hora de diseñar esas tecnologías, y estamos frente a un problema muy grande donde tenemos sistemas machistas que reproducen estereotipos patriarcales y que por ende juzgan de determinada manera. Yo siempre me gusta citar un ejemplo, que si yo digo que yo tengo un algoritmo de selección de personal y yo digo que ese algoritmo me filtre los currículums de una base de datos y me traiga aquellos que coinciden con el perfil de mi trabajador exitoso en la empresa, ¿no? Que digan, bueno, todos estos currículums son parecidos a aquellos trabajadores que fueron más exitosos en la empresa. Y defino como trabajador exitoso aquel que estuvo más de 5 años, que fue promovido, que, no sé, estuvo, que se ascendió en esos 5 años en el empleo. Muy probablemente ese perfil sea masculino, porque no tiene en cuenta que las mujeres sufrimos síndrome de falso impostor, sufrimos violencia de género y acoso laboral, sufrimos, tenemos la maternidad que nos retrasa muchas veces la carrera, y demás, tenemos determinados patrones que hace que no seamos tan promovidas en el empleo y que muchas veces seamos más propensas a cambiar empleo que nuestros compañeros varones, ¿no? Entonces, ahí vemos como un algoritmo que aparentemente es neutral puede tener un sesgo de género muy importante, ¿no? Y estas cosas, si no hay programadoras teniendo en cuenta estas cuestiones, es muy difícil que los programadores varones las contemplen y las tengan en cuenta a la hora de programar algoritmos laborales. Entonces, en este capitalismo digital, lo que yo les describí las etapas del capitalismo digital y cómo fue mutando, y cómo estos trabajadores, tenemos distintos, trabajadores y trabajadoras, tenemos distintos efectos. El primero es entonces el de la automatización del trabajador. Pero ese no es el único efecto. Hay otros efectos muy importantes, como por ejemplo la fusión del espacio y el tiempo. Nosotros como trabajadores, a lo largo de la historia del capitalismo,
las mayores reivindicaciones que hemos tenido en materia de derechos laborales han sido luchas por el tiempo. O sea, ¿qué quiero decir? La jornada de 8 horas, las vacaciones, las licencias, los tiempos de descanso, todas eran reivindicaciones por el tiempo. ¿Y esto por qué? Bueno, porque volviendo al principio de mi presentación, el tiempo es trabajo y el trabajo es aquello que genera valor. Entonces, la puja capitalista entre el capital y el trabajo es una puja por el tiempo, es saber quién se queda con el tiempo del trabajador y por ende quién se queda con la plusvalía, quién se queda con el valor de ese trabajo. Entonces, las luchas sindicales, la lucha de los trabajadores y trabajadoras, fueron luchas por el tiempo, fueron luchas por recuperar soberanía del tiempo libre. Y hoy por hoy se termina la jornada de 8 horas, pero ese concepto ya ha quedado un poco, me gusta decir, obsoleto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo vuelvo a mi casa después de una jornada de 8 horas y sigo trabajando a través del celular. Esto ya nos pasaba antes de la pandemia, pero con la pandemia quedó en evidencia, ¿no? Se evidenció mucho más, donde los trabajadores no cortan, no tienen un momento límite donde dicen, bueno, hasta acá llegué, sino que siguen recibiendo mensajes de los jefes y de los compañeros de trabajo a cualquier hora del día, ¿no? Y aún los fines de semana, tiempos de descanso, vacaciones, etc. Con lo cual la fusión entre el tiempo y en espacio, porque es el espacio en la casa que se fusiona con el espacio laboral, y el tiempo de mi familia que se fusiona con el tiempo laboral, esas dos fusiones hacen que necesitemos nuevas reglas de juego en la gestión del tiempo. Esto es fundamental entenderlo, porque si no, no se comprende eh, qué es lo que está pasando con este abuso en el tiempo de los trabajadores, ¿no? Y estas nuevas reivindicaciones tienen que ver con nuevas reglas de juego de cómo gestionar este tiempo. ¿Y cuáles son estas nuevas reglas de juego? Bueno, principalmente el derecho a la desconexión digital, entendido como el derecho de cada trabajador a no ser contactado fuera de su horario de trabajo. O sea, una vez que yo desconecto, corto y termino mi jornada, que no me estén bombardeando. Y mucha gente dice, no, pero vos podés contestar mañana, no hace falta que contestes. Pero esto es falso, porque si yo recibo el mensaje y lo leo, yo puedo contestar mañana, pero el trabajador ya se queda pensando qué es lo que tiene que contestar al otro día, ¿no? Y entonces no desconecta de su trabajo, sufre síndrome de agotamiento crónico, porque no puede disfrutar del tiempo libre de calidad, y en definitiva, elaborar el mail o la respuesta o lo que sea, fuera de la computadora, pero en mi cabeza, es trabajo, es empleo. Digamos, yo estoy trabajando si estoy elaborando en mi cabeza lo que tengo que hacer al otro día, ¿no? Y entonces eso es lo que hay que empezar a evitar. Hay que empezar a decir, bueno, hasta acá llegué, este es el momento de descanso, porque además nos estamos haciendo mal como sociedad, estamos sufriendo síndrome de agotamiento crónico y esto es lo que no nos podemos permitir de cara al futuro del trabajo, ¿no? Pero no solamente eso, también está la soberanía del tiempo de trabajo, y esto también es importante entenderlo, porque las nuevas tecnologías habilitaron que yo hoy esté acá en mi casa con mis hijos y esté trabajando. Habilitaron que, no sé, que uno pueda estar en cualquier lugar del mundo y estar resolviendo cuestiones. Y esa relativa soberanía del tiempo de trabajo tiene que ser una nueva reivindicación de los trabajadores y trabajadoras. A mí no me gusta decir no, porque en Argentina, porque si no queda como que al final nosotros queremos dar cátedra y expandir argentinidad por América Latina, pero a mí hay una cosa muy interesante de la ley de teletrabajo de la República Argentina que quiero traer a colación, que es justamente el de las tareas de cuidado, ¿no? Argentina en su ley de teletrabajo dice que cualquier persona que tenga niños menores de 13 años o personas que requieran asistencia tienen derecho a elegir su horario de trabajo y tienen derecho a cortar su jornada si así lo desean. Entonces yo podría dejar a los chicos en el colegio, ponerme a trabajar, cortar al mediodía, darles de almorzar y seguir trabajando a la tarde, por ejemplo. No sería un inconveniente, la ley de teletrabajo lo contempla y me dice, está bien, vos lo podés hacer, tenés ese derecho.
esto es soberanía del tiempo de trabajo. O sea, esto no es derecho a la desconexión, esto es soberanía del tiempo de trabajo. Esto es un trabajador diciendo, mira, ya que la tecnología habilita que yo haga esto, y yo así lo prefiero, yo voy a elegir mis horarios y los voy a acomodar para cumplir con lo que tengo que cumplir con mis tareas, pero que eso no interfiera en mis responsabilidades familiares. La ley obviamente también habla de la corresponsabilidad en la reglamentación y insta a que este derecho sea ejercido tanto por hombres como por mujeres, porque si no termina siendo una trampa, ¿no? Donde al final las mujeres son las que teletrabajan y se hacen cargo de los niños y se usa como excusa para meternos adentro de la casa otra vez. Yo siempre digo, un siglo de feminismo tratando de sacarnos a la calle y ponernos a trabajar para que venga el teletrabajo antes de que se resuelvan las corresponsabilidades y nos vuelvan a encerrar, ¿no? Con lo cual se insta a que las empresas traten de que este derecho lo ejerzan hombres y mujeres por igual. Pero más allá de eso y de los debates en la corresponsabilidad que aún no son resueltos en nuestras sociedades, me parece importante entender que si el capitalismo digital nos habilita a nuevas formas de trabajo y esas formas de trabajo le convienen a los trabajadores, nuevas reglas de juego pueden llegar a servir para reivindicar nuevos derechos laborales. Entonces, no solamente mirar la precarización que trajo la digitalización, que es terrible, sino también mirar los nuevos derechos que emergen y cómo conquistarlos, ¿no? Y ahí me parece que podemos llegar a plantear una contraofensiva más interesante, que no sea un planteo defensivo, sino que también sea un planteo para seguir adelante por más derechos para todos los trabajadores y trabajadoras. Así que bueno, eso por otro lado, ¿no? La soberanía del tiempo libre a través del derecho a la desconexión y la soberanía del tiempo de trabajo. Son dos nuevas instancias que tenemos que empezar a abordar como trabajadores y trabajadoras en el capitalismo digital. ¿Es este el único cambio? No, efectivamente no. Y hay otros problemas que nos trae esta economía, esta revolución digital. Otro gran problema que vamos a enfrentar es el de la brecha digital. Y la brecha digital entendida en distintos términos. La brecha digital no es solamente el acceso a un dispositivo electrónico, que de por sí los mejores y los que más sirven para trabajar son los más caros, y por ende ahí tenemos una brecha importante, sino también el acceso al software que está dentro. Pero estas son las brechas digitales más evidentes. Después hay brechas que no son tan evidentes como la brecha digital en la edad. No es lo mismo una persona ya entrada en años que un niño, cómo tiene relación con esa tecnología. La brecha digital de género, está estudiado a nivel global que las mujeres y los hombres utilizamos la tecnología para distintos fines, para diversos fines. Las mujeres lo usamos más para comunicación, mientras que los hombres lo utilizan mucho más para resolver problemas, entretenerse y demás, mientras que las mujeres principalmente lo usamos para comunicarnos, o sea, para resolver cuestiones domésticas y familiares. Con lo cual ahí tenemos una brecha muy importante en términos de habilidades y en términos de cómo vamos a utilizar esa tecnología. Después hay otras brechas digitales, como por ejemplo la brecha educativa. Yo a veces me gusta marcar que no es lo mismo dar clase en un aula que dar clase por Zoom, ¿no? Y las maestras durante la pandemia fueron arrojadas a tener que dar clase por Zoom sin ningún tipo de entrenamiento previo. Muchas veces cuando a uno lo pasan a la virtualidad le dicen, bueno, pero acá está, te enseño a usar el Zoom, te enseño a usar la plataforma educativa, listo, ya está, arreglate. Y esta no es la habilidad que requiere el trabajador. El trabajador requiere aprender nuevas formas de enseñar a través de una plataforma virtual. O, por ejemplo, un vendedor, ¿no? Cerraban los comercios y ahora pasábamos presupuestos por mail y mandábamos y después mandábamos por correo los productos. Eso en el sector de retail, ¿no? En el sector comercio. Y muchas veces un vendedor puede ser excelente en el cara a cara, puede ser excelente vendiendo en una tienda y ser muy malo pasando un presupuesto por mail, ¿no? Entonces hay que aprender nuevas habilidades, hay que entender la tecnología de otra manera y no es aprender a utilizar la herramienta. La herramienta se aprende a utilizar en una hora si uno se sienta un poco. El problema es adquirir nuevas habilidades digitales. Y otra brecha digital que yo veo es la brecha digital en términos de ciudadanía y de entender las tecnologías y cómo las tecnologías nos permean. Y esto es algo muy importante porque
así como en un momento aprender a leer y escribir fue un acto emancipatorio, porque nos daba acceso a la información, nos daba acceso a un montón de cosas como ciudadanos, hoy por hoy aprender a entender la tecnología es un acto emancipatorio en sí mismo, porque yo puedo entender la manera en la que estoy comunicándome, la manera en la que estoy informándome, si estoy dentro de una burbuja informativa o no. Y estas cosas hay que empezarlas a enseñar desde la muy temprana edad, porque si no vamos a tener generaciones de analfabetos digitales, o sea, chicos que sepan utilizar la tecnología muchísimo, pero que sigan el mainstream y no se cuestionen si esas tecnologías son las correctas o son las que deberían estar usando o son las que persiguen los fines que ellos buscan, ¿no? Y esto hay que empezar a trabajarlo como sociedades, sobre todo de cara a una tecnología que puede perpetuar el patriarcado y el sistema patriarcal en la tecnología, como les comenté antes, ¿no? Donde hay algoritmos machistas. En Google, por ejemplo, hace un tiempo atrás, no mucho tiempo atrás, si uno ponía en inglés doctor, traducía doctor, pero si uno ponía nurse, que es una palabra neutra, ponía enfermera, ¿no? Algoritmos patriarcales donde la enfermera es mujer y el doctor es hombre, y no al revés ni este, con opciones, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde uno ve cómo los algoritmos pueden perpetuar violencia machista en Internet, y si uno no se cuestiona estas cosas, si uno no se pregunta, bueno, pasa, ¿no? Pasa, y entonces estamos digitalizando el patriarcado. Bien, para ir cerrando, porque así puedo darle lugar a la compañera Daniela a que siga la exposición, la realidad es que veo que el capitalismo digital nos está dejando muchas miserias en la economía porque no estamos pudiendo controlar de alguna manera como sociedades lo que está ocurriendo en la digitalidad. Y esto se debe principalmente a que, para empezar, el proceso fue tan rápido que nuestros gobiernos como que no se dieron cuenta que había que regular esto. Y ahora que se están empezando a dar cuenta, en algunos casos ya es demasiado tarde, porque estas compañías tienen demasiado poder. A nivel nacional hay mucho que se puede hacer. Por ejemplo, la Unión Europea sacó una normativa que establece grados de riesgo en los algoritmos y que por ende tiene la capacidad de auditarlos o examinarlos. Pero las corporaciones, como saben que a nivel nacional hay mucho que se puede hacer, están buscando instancias supranacionales donde se aprueben reglas de juego de una arquitectura digital sin reglas. O sea, en la Organización Mundial de Comercio, ahora la semana que viene se reúne la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio, están buscando aprobar normativas de economía digital que no permitan auditar los códigos fuentes, que no den soberanía de los datos a los estados, que las corporaciones puedan tomar los datos y llevárselos a paraísos de datos donde no hay leyes de privacidad para poder procesarlos a su gusto. Esto, entre otras, obviamente también exenciones impositivas y demás, para no poder imponer reglas que organicen esta economía digital y que derramen algunos de los beneficios hacia la población, porque hoy por hoy vemos corporaciones tecnológicas que han crecido como nunca en la historia de la humanidad, son las corporaciones más ricas de la historia del planeta, y prácticamente no pagan impuestos, o sea, no están dejando nada a la sociedad. Y esto es un problema muy grande, y sobre todo porque se está utilizando a las mujeres para llevar adelante estos debates. Hay un lavado rosa, se le llama un pink washing en la OMC, donde se dice no, porque así las mujeres de África pueden comerciar con las mujeres de Rusia y le pueden vender artesanías a través de la web, y entonces por eso necesitamos reglas de economía digital. Y todos sabemos que esto es una gran mentira, porque existen barreras aduaneras, porque existen barreras idiomáticas, barreras administrativas, barreras fitosanitarias y un montón de cuestiones que hacen que
no sea tan fácil para una mujer artesana en África poder exportar sus productos a través de eBay o de Amazon, digamos, ¿no? Son excusas para utilizar, para incorporar una agenda y una arquitectura neoliberal a esta economía digital, ¿no? Donde claramente la gran mayoría de las mujeres en los países en vías de desarrollo no van a ver los beneficios de la digitalidad, producto de la brecha digital, de la aceleración del cambio y de todo lo que les comenté anteriormente. Con lo cual van a ser unas pocas mujeres emprendedoras de países desarrollados que se beneficien y la gran masa de trabajadoras van a encontrar dificultades. Aún más cuando vengan las redes 5G, que lo que prometen es instalar el Internet de las cosas y otra forma de producción a través de los sensores en las fábricas, en las ciudades y en las casas inteligentes, y donde estos sensores y esta gran cantidad de datos que van a ser procesados van a ser utilizados para vigilancia, pero también donde las trabajadoras cada vez van a encontrar mayores dificultades de inserción. A mí me gusta un poco analizar esta situación y a veces pienso hasta una trabajadora doméstica que trabaja en una casa, se le va a ser muy difícil insertarse en un hogar inteligente si no tiene algún tipo de educación digital, ¿no? Si esta aspiradora que anda sola, el aire acondicionado anda solo, la llave de la puerta de casa se abre a través de un celular, ¿no? Si yo no empiezo a tener algún tipo de educación digital, se me va a hacer cada vez más difícil insertarme en esa realidad y conseguir empleo en esa realidad. Pero no solamente eso, sino que si yo empiezo a exportar servicios a través del 5G, y entonces, por ejemplo, una enfermera, en vez de dar servicios de enfermería tradicionales como los conocemos, empieza a monitorear pacientes a través de una pantalla que le tira datos porque tiene sensores el paciente del otro lado, y eso es lo que tiene que hacer, y entonces esa enfermera puede estar situada desde Israel hasta Colombia, pasando por Sudáfrica. Bueno, muy probablemente esa exportación de servicios sea más propensa que los varones se instalen atrás de esas máquinas y las mujeres queden haciendo el trabajo más, ¿no? Con estos roles socialmente impuestos de la economía del cuidado presencial, ¿no? Y entonces la exportación con salarios en dólares se la queden los hombres. Así que son efectos que vamos a empezar a ver en la economía, donde las mujeres vamos a ser las más golpeadas en esta economía digital, las más complicadas, y evidentemente necesitamos una nueva economía feminista digital y necesitamos una nueva tecnología feminista. O sea, las dos cosas. Necesitamos debates feministas en torno a la economía digital y necesitamos producir tecnologías digitales feministas, porque es la única manera de poder llevar adelante una digitalidad con inclusión y para por fin poder ponerle un fin al patriarcado y que no se digitalicen los sistemas heteronormativos patriarcales de los cuales ya venimos acostumbradas las mujeres hace tanto tiempo. Bueno, dejo acá. Muchísimas gracias, Alma, y espero que les sirva el insumo. Sofía, muchas gracias, fue súper interesante y además me encantaron esas dos propuestas respecto a esa economía digital feminista y esa tecnología feminista, me encantó. Para el próximo debate. Hoy lo vamos a recién empezar a saborear, pero da para mucho. Muchas gracias. Ahora vamos a dejar con ustedes a Daniela de los Santos. Daniela, tenés alrededor de 20 minutos. Todas y todos los que estén interesados pueden hacer comentarios o preguntas tanto por YouTube como los que estén aquí directamente atendiendo la sesión en este streaming. Y ya hemos recibido dos comentarios que los voy a hacer ahora porque me parece que vale la pena. Creo que de una misma compañera de Brasil, que ponía énfasis en una cuestión. El tema de esto del tiempo y de la conexión, no solamente en el trabajo, sino también en el marco de las organizaciones sociales a las cuales pertenecemos, y que me parece que está bueno y que también a lo mejor eso es parte de tener en la cabeza cómo las feministas podemos trabajar con esos temas. Y el segundo comentario que era, bueno, reflejaba la preocupación por las nuevas reglas del trabajo, etc.
Así que nada, dejé eso. Cuando Daniela termine, habrá tiempo de responder sus preguntas, que pueden hacerlas en general o a cada una de las participantes. Y bueno, gracias otra vez por estar ahí con nosotras, y Daniela, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, Alma. Y gracias a Sofía por su presentación. Yo me voy a parar un poco en sus hombros para mi presentación, que va a ser un poco complementaria a la de ella. Voy a tratar de presentar además algunos datos, algunas cosas para que puedan ver cómo bueno, se refleja todo esto que Sofía ya fue contando en nuestras realidades. Voy a compartir mi pantalla. Y me disculpo que estoy un poco engripada, si ven que me muteo un segundo es para recuperar un poco el aliento, pero bueno. La idea un poco de lo que pensaba compartir con ustedes es, bueno, hacer algunas reflexiones sobre la economía digital, el futuro del trabajo, centrado mucho en el mercado laboral y en cómo puede impactar a las trabajadoras mujeres todos estos cambios, y presentando algunos casos de estudio puntuales. Puntualmente, luego les voy a contar un poco sobre un estudio de caso que realizamos este año en Uruguay sobre el avance del comercio electrónico durante la pandemia, pero eso más hacia el final. Primero quería compartir algunas cuestiones más generales con ustedes. Lo que es el debate del futuro del trabajo ya tiene varios años instalado y siendo relevante a nivel global. Y Sofía creo que dio un marco bastante sólido de las distintas aristas que estos debates tienen. Yo acá retomo algunas. Es un debate que tiene muchas aristas, tiene muchas complejidades, que está muy catalizado por la cuestión del cambio tecnológico y de la revolución tecnológica, la revolución 4.0, bueno, todo esto que ya también Alma en su introducción traía, pero que no se reduce solamente al cambio tecnológico, porque los cambios en el mercado laboral están también impulsados por otras tendencias, por ejemplo, las tendencias demográficas, la tendencia al envejecimiento y la crisis de cuidados que eso tiene asociado, los impactos que la globalización y la deslocalización del capital y muchas otras tendencias tienen en nuestras sociedades, que impactan distinto en las distintas regiones, y esto se vio, seguro lo conversaron mucho en el módulo 1 de este mismo curso, los temas relacionados con cambio climático, los temas que tienen que ver con los nuevos modelos empresariales y las nuevas formas de contratación, que tienen mucho que ver con el cambio tecnológico y con la nueva economía de plataformas, todos estos temas, pero que implican unos problemas que vale la pena aislar y analizar en sí mismos, que tienen que ver con las relaciones laborales y los cambios, bueno, en cómo se configuran nuestras relaciones entre trabajadores y empleadores. El tema de la perspectiva de género en realidad quizás se incorpora un poco después, este debate que al principio fue muy ciego al género, y digo al principio, no sé, hace una década o más, cuando este debate empieza, puede ser muy ciego al género. Luego se empieza a incorporar con bastante más fuerza una crítica feminista a todo este debate, y ya Sofía trajo muchos de los puntos más relevantes de todo este análisis feminista sobre el problema del futuro del trabajo. Y bueno, el tema de las crisis emergentes, con la crisis del COVID-19 siendo, robándose el show, digamos, pero y por todo lo que implicó en términos tecnológicos, en términos de pérdidas de empleo, en términos, bueno, de crisis de cuidados, de crisis de distintas características. Y que acelera muchas de las tendencias que ya veníamos viendo y que impulsan nuevos debates, que, bueno, saca el velo sobre muchas cosas que apenas se vislumbraban por la sociedad en general, el tema del teletrabajo que aparece muy acelerado también. Entonces, ese es un poco el panorama muy general. Yo quiero centrarme apenas en algunos de estos puntos, puntualmente en lo que tiene que ver con los nuevos modelos empresariales, porque creo que ver todos estos puntos necesitaríamos un curso entero. Entonces quiero centrarme un poco en lo que tiene que ver con los nuevos modelos empresariales y las nuevas formas de contratación.
y ahora les comento un poco más de esto, y que obviamente tiene muy estrecha conexión con otras cuestiones, como el cambio tecnológico. Vamos a hablar un poco sobre lo que pasó durante la crisis del COVID-19, y siempre con una perspectiva de género, pero bueno, el foco va a estar un poco en esta cuestión. ¿A qué me refiero con nuevos modelos empresariales? Y básicamente para ser clara y pragmática, tiene que ver con estos nuevos modelos de negocios que están impulsados por las nuevas tecnologías. Piensen, por ejemplo, en la economía de plataformas, que mucho se ha hablado en estos últimos años, en la gig economy, en la economía colaborativa, economía de pequeños encargos. Esto ha tenido muchos nombres. Algunos prefieren usar unos nombres, otros, y ahí hay un tema político también, pero que en el fondo lo que hace es agrupar modelos que tienen cosas en común y tienen diferencias también. Hay distintos tipos de modelos, hay plataformas, hay algunas plataformas que son realmente de trabajo colaborativo y que no son las más comunes, no son las que primero nos vienen a la mente, son plataformas que en nuestra región realmente no tienen demasiada incidencia y que se usan quizás más en ámbitos académicos y otro tipo de instancias. Después tenemos plataformas que son intermediarias entre trabajador, que conectan alguien que ofrece un servicio y alguien que lo demanda, digamos. Y ahí tenemos una gran lista desde Uber, Airbnb, Pedido Ya, Rappi, todo lo que se les pueda ir ocurriendo de las plataformas que no son más comunes y que conocemos que emplean trabajadores y trabajadoras muchas veces de manera precaria, de manera informal. Bien, y después tenemos otro tipo, un tercer tipo quizás de plataformas que tienen que ver con aquellas que habilitan el acceso a mercados digitales para quienes venden productos. Son las plataformas de e-commerce, como eBay y Amazon, Mercado Libre en nuestra región. Entonces ahí tenemos, como ven, distintos modelos empresariales que tienen cada uno tiene sus distintas complejidades, que alteran las relaciones laborales de distinta manera, pero que en el fondo están generando y están promoviendo un cambio en las relaciones típicas entre comillas, porque en nuestra región realmente tan típicas nunca lo fueron, pero la relación entre un empleador y un empleado realmente se descontractura mucho en el marco de estas plataformas y aparecen unas formas de empleo que en realidad tienen más que ver y que se les ponen distintos nombres desde las plataformas, se les puede llamar colaboradores, socios, pero en el fondo son trabajadores autónomos o trabajadores independientes ofreciendo unos servicios sin demasiada protección social, sin acceso, muchas veces sin acceso a derechos laborales, con problemas en lo que tiene que ver con la sindicalización, mucha persecución sindical. Ahí podríamos hablar varias horas de todos los temas que hemos visto que aparecen cuando llega una de estas plataformas a nuestros países, que siempre llegan de afuera además. Pero en fin, lo que tenemos es una variedad de formas de empleo que en realidad en nuestra región son muy comunes y ya las teníamos, pero que acá se profundizan, se consolidan y se ponen como legítimas arriba de la mesa, y eso pasa a ser algo muy problemático. Y yo quiero hablar acá de algo, de algo bastante puntual, en lo que tiene que ver con estos nuevos modelos de negocio, y que Sofía lo mencionaba en su presentación. Y es esta cuestión de, bueno, en el mundo moderno, donde el tema de género está presente durante la última década, ha sido algo relevante, el tema del purple washing, o del el lavado violeta, o el gender washing, se le llama en otros casos, es algo muy común de estos modelos empresariales, y es algo sobre lo que me quería centrar un poco en mi presentación. ¿Qué es esto del purple washing, o lavado púrpura, lavado lila? Es un término que en el contexto feminista refiere a una variedad de estrategias de marketing, que en el fondo lo que hacen es promover a las empresas apelando a su compromiso con la igualdad de género. Y esto es algo que vemos que utilizan de forma sistemática todas estas plataformas, estos modelos,
de la economía colaborativa, del e-commerce, y ahora vemos, les puedo mostrar algunas imágenes más a continuación, pero es algo que es muy, muy común que hagan, y que se apropien de un discurso, de un concepto feminista, el concepto de empoderamiento, y lo apliquen bueno, en forma propagandística para promocionar sus servicios. Acá están, por ejemplo, estas imágenes son tomadas de internet, y son de plataformas de servicios de transporte de pasajeros, que marcan el tema de la mujer conductora, empoderada, trabajando, bueno, en distintos lugares del mundo, además, una en África, otra en Kenia, otra en El Salvador. Y lo que vemos y lo que les quería mostrar con esto era la contracara de estas propagandas que tienen que ver con el empoderamiento, y que son los datos duros que vemos cuando analizamos datos de mercado laboral en lo que tiene que ver con estas aplicaciones, que no es algo sencillo de hacer, porque primero hay que acceder a datos que las propias aplicaciones le presten a investigadores, eso es algo que no les conviene demasiado la mayoría de las veces, bueno, hacer estudios muy creativos tratando de construir datos, hablando con trabajadores y trabajadoras de este tipo de emprendimiento. Entonces, recién estamos empezando realmente a ver datos duros de mercado laboral, para ver si efectivamente las mujeres terminan empoderadas con estos nuevos modelos de negocios o no. La evidencia apunta a que esto no es algo realmente que suceda demasiado. Acá tenemos dos gráficos de dos estudios diferentes. El gráfico de la izquierda lo que muestra son los ingresos promedio por hora de los conductores de Uber, hombres y mujeres en Estados Unidos durante un periodo de 2 años. Y esto es un estudio bastante interesante, que de hecho no se esperaba que diera los resultados que dio, porque Uber habilitó estos datos de investigadores un poco para probar que en su plataforma, de hecho, no había brechas de género, y por eso las mujeres estaban, bueno, era uno de los pocos lugares en el mundo donde las brechas de género no se daban, las brechas salariales de género no se daban, y lo que descubren estos investigadores es lo contrario, descubren una brecha salarial sistemática entre hombres y mujeres. Acá, si ven, la línea azul es el salario de los hombres y la línea roja el salario de las mujeres. Entonces, la brecha salarial estaba allí presente, y no había a priori una idea de por qué esto estaba sucediendo, cuando en realidad uno en Uber no tiene la posibilidad de discriminar a una conductora mujer, no puede cancelar el viaje, bueno, en el fondo, como podría, pero no veían que esto fuera una causa sistemática de que la gente estuviera cancelando los viajes porque su conductora fuera mujer. Entonces no había como una cuestión tan clara de por qué esto se daba así, y en el fondo, cuando estos investigadores van al hueso, intentan ver por qué esto sucede, lo que se encuentran son otros motivos que no tenían que ver tanto con la discriminación, pero que estaban profundamente relacionados con lo que son las representaciones sociales de género, con lo que son la división sexual del trabajo, bueno, con lo que típicamente vemos como problema en el mercado laboral y que dejan desventaja a las mujeres. Por ejemplo, veían que los hombres eran mucho menos aversos al riesgo que las mujeres, los hombres conducían más rápido, tomaban más riesgos al conducir, saltaban semáforos, hacían cosas que hacían que llegaran a destino más rápido, lo cual aumentaba la cantidad de viajes por hora que hacían, eso aumentaba sus salarios. También conducían en zonas que las mujeres podían considerar más peligrosas, por ejemplo, zonas de boliches en la noche, o las mujeres conductoras evitaban esos lugares, los hombres iban allí porque eran más lucrativas, aumentando así también su salario por hora. Y además estaba el tema de que las mujeres conductoras conducían Uber un poco conciliando con sus tareas laborales, entonces con sus responsabilidades familiares, entonces conducían unas pocas horas al día, los hombres lo tomaban más como una ocupación, dedicaban todo su día a eso, y eso hacía que adquirieran más experiencia, conocieran mejor la ciudad, sus atajos, las rutas más rápidas, y eso hacía que en el fondo después tuvieran mejor desempeño. Entonces, como ven, incluso en un escenario que en apariencia la discriminación de género no estaría presente, lo que vemos es una replicación de las brechas salariales de género,
que se ven en nuestro mercado laboral por otros motivos, pero que están profundamente todavía relacionados con el género. Y después tenemos este otro gráfico de la derecha, que es un estudio de Argentina, que lo que muestra es cómo el trabajo en plataformas también tiene replica otra desigualdad de género estructural de nuestros mercados laborales, que es la segregación ocupacional. Esto es, los hombres se agrupan en un tipo de trabajos, las mujeres se agrupan en otro tipo de trabajos, y acá vemos cómo los trabajos que tienen que ver con estar en la calle, con, bueno, transportar pasajeros, con servicio de delivery, están absolutamente masculinizados, y en realidad la única aplicación donde las mujeres aparecen con mucha fuerza es una que se llama Solverse, y que lo que hace es conectar servicio y oferta de trabajo doméstico, de servicio doméstico. Entonces, en el fondo, vemos que las mismas estructuras ocupacionales que vemos en los mercados laborales tradicionales se van a reflejar en forma casi perfecta en la economía de aplicaciones, en la economía de plataformas. Entonces, esto de que las mujeres terminan empoderadas a partir de estas nuevas formas de contratación, de estos nuevos modelos de negocio, no tendría un correlato tan fuerte con lo que vemos en la realidad. Lo que es el e-commerce, el comercio electrónico, también acude mucho a esto del purple washing. Estas son unas infografías que sacó eBay, que, bueno, supongo que la mayoría lo conoce, es una plataforma de comercio electrónico, y sacan estas infografías de cómo las mujeres se empoderaron durante la pandemia, gracias al e-commerce, de cómo eso les permitió flexibilizar sus horarios de trabajo, trabajar desde la casa, conciliar con sus tareas familiares, con sus responsabilidades familiares, bueno, traer otro ingreso al hogar cuando perdían el empleo. Y vale destacar que esto no es algo que solamente resalten las propias empresas de e-commerce, sino que es algo que lo hemos visto en distintos artículos. Hay un paper bastante reciente del BID que trae todas las ventajas que podría tener el e-commerce para las mujeres, por ejemplo, porque el e-commerce tiene menos restricciones de tiempo y de movilidad. Bueno, ¿no? Quien emprende en el e-commerce tiene menos restricciones de tiempo y de movilidad y se puede insertar en nuevos mercados, y esto Sofía lo mencionaba en su presentación. Se necesita, en teoría, una menor inversión inicial, y eso facilitaría que las mujeres puedan entrar en el e-commerce, se podrían reincorporar más rápido luego de interrupciones por maternidad, tendrían esta mayor flexibilidad horaria y por lo tanto mayor posibilidad de compatibilizar con sus horarios de trabajo, bueno, con el tiempo que les lleva el trabajo no remunerado, el trabajo de cuidados y doméstico. Y además suman que las oportunidades de discriminación de género se ven reducidas por las pocas interacciones cara a cara. Entonces todo esto es algo que que ciertos analistas mencionan, no solo a través, o sea, no solo lo hacen las propias plataformas de e-commerce, es algo que ciertos analistas que tienen, bueno, cierta ceguera de género también traen mucho a colación. Y entonces, ante todo esto aparece una crítica feminista al comercio electrónico, y acá vale decir que hay muchos abordajes, muchos puntas en los abordajes críticos al comercio electrónico. No es solo la cuestión de cómo se insertan las mujeres, hay temas, y acá no voy a ahondar en esto porque además Sofía ya lo contó en forma muy elocuente, pero temas que tienen que ver con la falta de regulación, con la soberanía de los datos, con la utilización de algoritmos sesgados, con impactos en las relaciones laborales, con las brechas digitales. A todo esto se suma y se transversaliza también una crítica feminista. Y algunas críticas que se hacen desde el feminismo a estos modelos de empoderamiento por e-commerce, por un lado tienen que ver con que emprender en el comercio electrónico sí es cierto que permite quizás flexibilidad horaria, pero hay que tener en cuenta que también tiene exigencias, tiene una exigencia de alta dedicación, de alta disponibilidad. Y muchas veces los sistemas de calificaciones de estas plataformas están muy mediadas por estos algoritmos que Sofía contaba y que aprenden del mundo real y que están a veces muy sesgados y que pueden perjudicar a las mujeres. Piensen, por ejemplo, en una mujer que es madre de 3 hijos y vende algunas cosas que produce en una plataforma de e-commerce, y que sus responsabilidades familiares hace que ella demore bastante en responder los mensajes,
en enviar los productos, entonces va a terminar siendo penalizada por los sistemas de calificaciones mediados por algoritmos, en comparación con un hombre que no tiene esas responsabilidades y que puede responder muy rápido, que puede hacer envíos rápido, que puede trasladarse en el territorio sin demasiados problemas. Entonces esto es un problema que de hecho dinamita esto del empoderamiento. Después tenemos otro problema, y es que este discurso de que el e-commerce es bueno para conciliar trabajo y familia es muy problemático, porque ahí dejamos de hablar de el tema de reconocer el trabajo de cuidado, de redistribuirlo, de reducirlo, de todo lo que desde el feminismo venimos reivindicando desde hace mucho tiempo, y eso es algo fundamental, porque no podemos, sino el trabajo de familia, bueno, como ahora podés vender por el e-commerce, podés cuidar al mismo tiempo, entonces ahí no distribuimos entre los géneros, ni entre el Estado, los mercados, y las familias, los cuidados. Eso es un problema fundamental de todo este discurso. Tampoco hay evidencia suficiente para afirmar que la discriminación de género va a desaparecer con las limitadas interacciones cara a cara, y acá no voy a profundizar, pero hay varios papers súper interesantes que ven cómo a veces los usuarios y usuarias de hecho terminan discriminando ante algo que no conocen el género del usuario, pero lo adivinan a través de la forma en que publican, y eso hace que genere discriminación. Hay dos estudios súper interesantes sobre eso que luego les puedo pasar unos links. El tema de las barreras de entrada, si bien el e-commerce no puede, quizás no tenga tanta barrera de capital físico, si bien sí hay una barrera inicial, hay una barrera de capital humano, y las brechas digitales acá, las brechas de habilidades tecnológicas son muy importantes, y eso hay que tenerlo en cuenta, y obviamente está el tema de la falta de protección social y la precarización del empleo que viene con estos nuevos modelos. Para terminar, quería compartirles, para no tomar mucho tiempo más, algunos resultados de este pequeño estudio que hicimos en Uruguay durante 2021, que buscó un poco caracterizar quiénes eran en Uruguay las personas que eran dueñas de emprendimientos que funcionan casi exclusivamente a través del comercio electrónico. Y acá lo que queríamos buscar no eran necesariamente esas grandes empresas que tienen una parte de e-commerce, sino que queríamos tratar de encontrar a esos pequeños y pequeñas emprendedores, emprendedoras, que vemos que venden a través de Instagram sus productos, a través de Facebook o de Marketplace o de Mercado Libre, o a través de estas distintas redes, venden casi en forma exclusiva a través del comercio electrónico, y así sostienen sus emprendimientos, y es una modalidad relativamente novedosa de hacer funcionar un negocio. Queríamos caracterizarlos un poquito, y entonces, como no conocemos el marco muestral, no sabemos en Uruguay cuántos de estos emprendimientos hay, porque no hay datos al respecto, no hay ningún dato que nos permita saberlo, porque además la mayoría de estos emprendimientos, ya ahora se los voy a mostrar, pero son informales. Entonces esto se trata de una encuesta que es de un muestreo no probabilístico, es decir, no necesariamente representa tal cual la realidad, pero lo que he elegido mostrarles son algunos datos que presentan unas tendencias que son muy, muy fuertes, lo cual hace sospechar que probablemente algo de la realidad sí que estén reflejando. Lo primero que vemos es que el 79% de estos emprendimientos están dirigidos por mujeres. El 78% de estos emprendimientos están dirigidos por mujeres. De nuevo, esto no es un muestreo probabilístico, sin embargo, es una tendencia muy, muy fuerte, como para descartarla. Entonces, podemos decir que este tipo de pequeños emprendimientos informales que venden a través de medios electrónicos, pero, por ejemplo, utilizando Instagram o Facebook, sobre todo se trata de mujeres que están haciendo esto, y mucho de mujeres jóvenes. Además, se trata mucho de mujeres que no solo están vendiendo, sino que están produciendo lo que venden. Para los hombres que se dedican a este tipo de emprendimientos no es tan común la producción, pero sí para las mujeres. Y más de la mitad de estos emprendedores y emprendedoras tienen este emprendimiento como su ocupación principal. Y esto es muy importante porque encontramos que el 69% de estas mujeres emprendedoras no genera suficientes ingresos para subsistir a través de este emprendimiento. Por más que más de la mitad lo tiene como su ocupación principal, la gran mayoría no consigue ingresos suficientes exclusivamente con este emprendimiento para subsistir, lo cual podría indicar,
o multiempleo, o pobreza. Esto no lo sabemos a partir de esta encuesta, pero sí que genera, que representa algo problemático. Bien, vemos que 2020 fue el boom de este tipo de emprendimientos, pero sin embargo para las mujeres vemos que, las mujeres acá son la barra azul, vemos que en realidad venía creciendo bastante, con bastante fuerza, sobre todo a partir de 2017, 2018, o sea que tampoco es algo que se disparó increíblemente con la pandemia, porque ya venía creciendo, y eso probablemente esté relacionado con esas condiciones estructurales de desigualdad que las mujeres encuentran en los mercados laborales y de precariedad que las mujeres encuentran en los mercados laborales, que las ha ido haciéndose tender a montar este tipo de pequeños negocios. ¿Por qué emprendieron? ¿Por qué empezaron el emprendimiento? Para las mujeres la razón más importante es necesitar mayores ingresos. Para los hombres la razón más importante fue, quería ser mi propio jefe. Ahí hay como dos visiones un poco encontradas, si bien para ambos necesitar mayores ingresos es importante, el tema de ser mi propio jefe no era tan importante para las mujeres como lo era para los varones. Y acá lo que vimos es los niveles de informalidad. Solamente el 31% de los emprendimientos dirigidos por mujeres era formal, tenía una empresa. Para los hombres es bastante más los niveles de formalidad, si bien la informalidad pesa mucho. Y el trabajo desde el hogar es algo súper importante, casi el 90% de los casos para las mujeres. Y bueno, en términos quizás paradójicos, por más que la informalidad es muy fuerte, sí se ve cierta tendencia a intentar mostrar un perfil profesionalizado, se aceptan distintos medios de pago, se usan perfiles profesionales en las redes, pero no se logra consolidar este emprendimiento hacia algo formal. Y acá, ya para finalizar, bueno, relevamos bastantes cosas más sobre las razones para vender por internet, las expectativas que tenían, las dificultades que percibían. Mucho tenía que ver con ampliar el emprendimiento, ampliar los clientes, crear contenidos de calidad. Pero quería comentarles otro resultado que no está acá en esta tabla, pero que es relevante también. Y es que el 28% es decir, sí, el 28% de los emprendimientos dirigidos por mujeres emprendió a través de internet, emprendió en el e-commerce, porque quería explorar la posibilidad de conciliar mejor su vida familiar y su vida laboral. Es decir, para casi una de cada 3 mujeres, esto era lo más importante, poder cuidar y hacer su trabajo doméstico no remunerado, y a la vez poder trabajar en un trabajo remunerado que le generara algún ingreso. Esto era una razón bien importante para emprender. Sin embargo, cuando vemos las dificultades como otra razón súper importante que aparece en una de cada 4 mujeres, la dificultad que perciben como la más importante es la conciliación con las tareas del hogar, es decir, la conciliación para poder cuidar y trabajar al mismo tiempo aparece como una razón para emprender, pero al mismo tiempo es esa misma conciliación lo que después les impide sostener el negocio y hacerlo crecer. Ahí hay como una paradoja importante a tener en cuenta. Entonces, algunas reflexiones finales a partir de estos datos que de nuevo eran exploratorios, no pretendían ser representativos, pero que nos dan una imagen bastante interesante de estos nuevos modelos de negocio que aparecen como que tienden a precarizar de cierta manera el empleo de las mujeres. Las mujeres parecen ser mayoría en este tipo de pequeños emprendimientos dedicados al e-commerce, y son mayoría también las que tienen ingresos insuficientes. Aparece el multiempleo, aparece la informalidad, la dependencia económica. Hay un desfasaje entre las expectativas que las mujeres tienen cuando ponen estos negocios y la realidad. Esto lo vemos con la conciliación, como les contaba recién. Tienen una expectativa de que esto les va a permitir conciliar, y después la propia conciliación, las dificultades que les trae la conciliación, lo que les impide crecer y obtener ingresos. También lo veíamos con la necesidad de capacitación. Entran pensando que esto es algo que lo van a sacar de taquito, y después ven que no pueden crear contenidos de calidad, que no pueden relacionarse bien con sus clientes, que necesitan más formación, más capacitación en habilidades digitales. Esto es algo que lo veíamos bien claro también.
Bien, en el fondo lo que necesitamos, por un lado, es avanzar en la identificación de herramientas para incrementar la profesionalización de este tipo de emprendimientos, y es algo que se va a seguir dando, que no lo vamos a poder evitar, pero intentar profesionalizar estos emprendimientos desde una perspectiva de género, y buscar políticas, buscar acciones para evitar la precarización del empleo y la reproducción de estereotipos de género en este nuevo mercado digital, como bien lo decía Sofía. Y bueno, por ahí me quedo, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Daniela. Muy interesante todos los datos y también nos revela de alguna forma la necesidad que tenemos de seguir realizando investigaciones de carácter empírico que nos ayuden a conocer mejor la realidad, y no solamente por un afán de conocimiento, sino verdaderamente por la necesidad de enfrentar riesgos, obstáculos, etcétera, desde una perspectiva de género y feminista. Y yo quisiera hacer algún comentario, después les puedo pasar la palabra desde luego a las compañeras. Algún comentario también me ha llegado directamente al teléfono, lo voy a incorporar a esto. Bueno, con relación a la exposición de Sofía, que fue muy interesante, que como dije al principio, o dije antes, terminaba con unas propuestas muy, pero muy interesantes, muy valientes, muy desafiantes. Uno sigue pensando, y por eso yo hacía hoy al principio la pregunta, ¿es una nueva... la economía digital nos va a permitir una nueva forma de desarrollo o una nueva forma de dependencia? Esto en el sentido de cuál sería el lugar que ocupan o han ocupado, o tenemos perspectivas de que ocupen nuestros países en esta llamada revolución tecnológica. Me parece que es un punto interesante. Yo sé que Sofía ha trabajado esto con relación al comercio internacional, y es importante porque qué ventajas se tienen desde aquí, desde el sur, o pueden crearse con base en esta economía digital para cambiar la especialización productiva y comercial de nuestros países, que tiene un impacto tan importante sobre las características de nuestros mercados laborales, y que, asociados a la segregación laboral de género, dan como resultado esta ocupación más precaria, de menor calidad del empleo entre las mujeres. Esto por un lado me parece que es algo que me queda en la cabeza, porque, y el segundo aspecto sería, que por supuesto son comentarios que les dirijo a ambas, en estas propuestas que nos hacía Sofía de esta economía digital feminista y esta tecnología feminista, cuán lejos, esto yo me lo preguntaba en un trabajito hace poco tiempo, cuán lejos o cuán cerca nos encontramos las mujeres en la creación y o producción de las innovaciones científico-tecnológicas, o si solamente somos usuarias, proveedoras, ya sea como operadoras, consumidoras, o simplemente, en buena medida, estamos o están ajenas a esta revolución. En ambos casos, las políticas públicas, cuando digo en ambos fue en el anterior, es decir, pensando en nuestro patrón de comercio, como pensando en esto, las políticas públicas son sumamente importantes, y pensar en cómo incidir y si hay oportunidades o no de hacerlo. Esto, por un lado, en fin, me gustaría, si se puede, tanto los que están participando como las panelistas, tenemos todavía unos minutos para hacerlo. Por el teléfono también me llegaba este comentario de parte de Daniela, y es
bueno, para todos estos trabajadores, trabajadores y trabajadoras, pero muchos trabajadores varones, ¿no? También de plataforma, que alternativas en términos de legislación laboral. De hecho, en varios países, estas trabajadores y trabajadoras están buscando algunas formas de organización, ¿no? Sindical, social, en fin, alguna manera de organizarse a defender sus derechos. También hay experiencias como Uber en Uruguay, que dejó de ser aquella opción que venía desde una corporación sin reglas, sin legislaciones, y se le buscó una forma para que fuera simplemente otra forma más de empleo, de servicio de pasajeros, actuando en los mismos términos que otras empresas que realizan el mismo tipo de servicio. Yo dejaría por acá, no estoy viendo en el chat, a ver, disculpen. Bueno, sí, hay una pregunta más que ya se la hago a Daniela, que es si una de las razones principales para la creación de estos emprendimientos del e-commerce a los que ella hacía referencia es conciliar vida familiar y laboral. Entonces, el sistema de cuidados de Uruguay tiene un impacto muy limitado. Es un comentario, supongo, no es una pregunta, pero me parece que es una buena intervención para seguir conversando. Así que, bueno, les paso la palabra y voy a estar atenta, por supuesto, a las preguntas o comentarios que nos lleguen. Si les parece bien, se la paso primero a Sofía para seguir el orden que tuvimos antes. Bueno, Alma, te escuchaba hablar y me surge una reflexión que justo va a tino con la última cosa que escribí, que me publicaron, que es un texto que se llama La cuestión de la dependencia, que lo publiqué con la Fundación Freddy Hebert. Salió esta semana, casualmente. A veces, desde las economías latinoamericanas, está un poco este relato de que si nos ponemos a programar y a vender servicios en dólares, ¿no? Tenemos que generar como una fuerza de trabajo de programadores que trabajen para Silicon Valley desde acá, exportando servicios, recibiendo dólares, y que entonces todos nuestros problemas se van a solucionar y de repente vamos a saltar al desarrollo así, ¿no? Exportando servicios de programación. Bueno, nada más falso que eso. ¿Por qué? Porque justamente es la vieja historia de la dependencia económica, la vieja teoría desarrollista, previgiana, que se repite constantemente, de los términos de intercambio. ¿Por qué? Porque así como en algún momento acá en Argentina se dice mucho, no tenemos que exportar manzanas, tenemos que exportar la manzana enlatada, ¿no? Como diciendo, agreguémosle valor a esa manzana, no la exportemos como materia prima. Y un poco la línea de código exportada es materia prima. La línea de código tiene que ser exportada enlatada. ¿Enlatada en qué? En el producto predictivo, en el hardware, porque si no, yo tengo programadores programando para exportar la línea de código para que después vuelva al país en forma de un teléfono celular, un dron, una plataforma o lo que sea. Pero yo no le agregué el valor se lo agregan ellos, yo solamente hice la línea de código, pero el algoritmo lo hizo otro y tiene la propiedad intelectual otro, ¿no? Entonces ahí es donde hay que empezar a entender la vieja historia de cómo se debilitan los términos de intercambio y cómo las nuevas ventajas comparativas que genera la economía digital se la acaparan unas pocas empresas a través de los mecanismos nocivos de propiedad intelectual, y nosotros seguimos exportando la línea de código como si esa fuera la panacea y lo que nos va a hacer saltar al desarrollo. Y esto no es así, esto lo que puede llegar a hacer es darle de comer a la poca población que pueda acceder a esos servicios
servicios de programación, pero no va a generar una renta que logre que los países salgan de la dependencia económica. Lo que hay que empezar a hacer es empezar a elaborar esos productos predictivos de los cuales yo hablaba y que son el verdadero valor de la economía digital. Y para eso necesito empezar a tener una política de datos a nivel nacional, porque lejos voy a poder programar un algoritmo para procesar datos si no tengo esos datos. Por eso para mí es importante el tema de las bases públicas de datos, los sistemas de privacidad, empezar a entender los acuerdos de privacidad de los datos con una lógica de datos como bienes comunes. Por ejemplo, la ciudad de Barcelona está toda hecha ciudad inteligente a través de un proyecto de software libre, donde las políticas de privacidad de los datos las deciden los propios ciudadanos que son partícipes de esa ciudad y de esos servicios. Empezar a entender estas nuevas formas de producción y empezar a generar una masa crítica de materia prima que alimente la economía digital y que nuestros países tienen la capacidad de poder generar y tienen la capacidad de poder generar esos productos predictivos, es fundamental, porque si no seguimos en la vieja dependencia económica que de América Latina, que ya es estructural y la hemos visto tantas veces, ahora en clave digital, ¿no? Así como en su momento fue en clave de materias primas agroindustriales, hoy es en clave digital. Así que bueno, justo te lo quería comentar porque lo hablaste y es justo la última publicación que hice que salió esta semana, que si les interesa dejo el link en el chat. Sí, por favor, déjanos el link en el chat porque es muy interesante. Gracias, Sofía. Daniela, te sumo una otra preguntita que surge acá. No, está bien, no hay más, no hay pregunta. Te doy la palabra nomás. Ok, gracias, Sam. Bueno, y quizás voy ya que Sofía se metió más con la primera pregunta que hacía Sam, yo voy más con alguna de las preguntas que hacían específicamente sobre lo que tiene que ver con la economía de plataformas y demás. Una tenía que ver con las alternativas en términos de legislación laboral, y acá yo no soy experta en las cuestiones jurídicas, pero hay una gran variedad, y acá depende mucho de la idiosincrasia de los países y cómo los países se han manejado para responder a esto, porque el modelo de Uber lo que hace es primero llegar, meterse un poco a la fuerza y empezar a operar, y después ven lo que pasa, después ven cómo reaccionan los países, cómo reaccionan las personas, cómo reaccionan otros servicios de transporte de pasajeros, que muchas veces ha sido muy problemático en nuestra región latinoamericana, lo hemos visto en forma muy fuerte, los conflictos físicos que aparecen en las ciudades muchas veces y la violencia que aparece en las ciudades cuando aparece este actor nuevo a operar. Y ahí los países han tomado soluciones muy diferentes y lo que se ha visto es que Uber, donde más prospera, es donde los países no reaccionan y no hay básicamente legislación laboral, entonces operan en un mercado liberal perfecto, en el sueño un poco de Silicon Valley y de todos estas tecnológicas, operan sin legislación, sin obligaciones, y esto está presente en muchos países, sobre todo del tercer mundo. Tenemos sí casos exitosos o relativamente exitosos que igual se han enfrentado con mucha resistencia. En el mundo desarrollado hay distintas formas de regulación o de intentos de regulación de estos servicios. Muchas veces no van a obligar a Uber a contratar como empleados a los trabajadores, pero van a hacer algo intermedio. Tampoco son trabajadores autónomos, dejan un espacio nuevo, intermedio, donde estos trabajadores aparecen allí. En Uruguay tenemos un caso bien sui generis y muy a la uruguaya de cómo se canalizó el debate, de cómo los principales actores aparecieron y reaccionaron en forma bastante rápida, y bueno, terminamos con una burocracia de anotar a todos los conductores, de que no pueden entrar nuevos, de que hasta que no se van cierta cuota, no se van, que tienen que aportar, o sea, está todo muy
pensado a lo uruguaya, y que obviamente Uber resiste y cada tanto saca mensajes para todos sus usuarios y usuarias diciendo, miren qué mal esto. Después aparecen temas como, por ejemplo, Uber tiene la idea de Uber es la rotatividad de sus trabajadores, que aparezcan y desaparezcan, y eso con nuestro sistema, que tiene sus rigideces burocráticas, no es funcional a sus intereses. Entonces, bueno, en fin, tiene sus resistencias, pero hay, ya les digo, una gran variedad. No sé cuál es la correcta, cuál es la que más protege a los trabajadores. Habría que allí preguntarle a un jurista un poco más sobre esto, pero sí es algo súper interesante de ver. Y es muy interesante ver cómo cada país canaliza estos debates a través de los sistemas políticos, algunos a través de los sistemas judiciales, algo más común, por ejemplo, en Estados Unidos, a través de juicios, a través de cuestiones de este tipo. Esa era una. La otra pregunta que andaba por allí en la vuelta tenía que ver con el tema de la conciliación en el e-commerce, con, bueno, si realmente esto es uno de los problemas que llevó a estas mujeres a emprender de esta manera. ¿Qué pasa con el sistema de cuidados? Tuvo un impacto muy limitado. Hay que tener en cuenta un poco primero las temporalidades en las que sucede nuestro estudio, que fue 2021, en plena pandemia, aparte en 2021, y fue cuando Uruguay fue el momento que más recrudeció la pandemia, y bueno, estudiamos también lo que pasaba en 2020, entonces es un momento muy distinto, y donde en realidad no es la época de mayor expansión quizás del sistema de cuidados. Ya habían servicios que se habían ido hacia atrás. Para quienes no son de Uruguay, pueden revisar los artículos al respecto del desarrollo del sistema de cuidados, pero tiene unos impulsos y unos frenos, como todo proceso político. Si bien tampoco es tan fácil hacer estas relaciones, ahora estamos trabajando con algunas colegas de CIEDUR efectivamente en ver algunos impactos que el sistema de cuidados puede haber tenido en la inserción laboral femenina en localidades del interior del país, y hay que tener mucho cuidado con los datos. Bueno, es algo que es bien difícil de medir, porque el sistema de cuidados apunta a distintas poblaciones, tiene, bueno, distintas complejidades de hacer esto, pero prometemos tener más datos y más estudiado al respecto. Yo no me animaría a decirlo muy así livianamente, no tuvo ningún impacto, no lo sé, porque tampoco tengo un estudio anterior de qué sucedía con el e-commerce, porque el e-commerce no estaba desarrollado antes, cuando no estaba el sistema de cuidados, entonces no hay contrafactual, entonces es medio difícil de medir. Básicamente esa es como mi aporte, pero sí que seguiremos construyendo estos datos y seguiremos aportando al respecto seguramente en los próximos tiempos. Sí, yo tengo una pregunta más para Sofía, pero con relación a lo de sistemas de cuidado, me parece que tenemos que analizar este tipo de correlaciones en la complejidad que ellas tienen. ¿Qué quiero decir con esto? No es obvio que todas y las mujeres, y eventualmente los varones de los hogares, estén absolutamente convencidos que los niños y las niñas deben estar siendo cuidados fuera de su casa. Esto requiere cambios culturales importantes, muy importantes. La experiencia con el Sistema Nacional de Cuidados ha sido breve para el tema que está enfrentando, que no es nada menor, ¿no? Sino cómo se cuida a los dependientes en esta cultura, en este país, ¿no? Ya sean niñas, niños o ancianos o personas discapacitadas o enfermas crónicas, etc. De manera que me parece que tiene varias dimensiones, varias aristas, porque estoy bastante convencida que la división sexual del trabajo no tiene solamente un componente práctico y material, es decir, si existe quien se haga cargo o no, ayuda, pero también esa división sexual del trabajo está muy asociada a nuestros pensamientos, a nuestros valores, a nuestras formas de ver la vida, y eso hay que trabajarlo bastante más y en plazos más largos. Por eso creo que estos retrocesos que se están dando en Uruguay con relación al sistema son graves, porque pueden tirar por la borda muchos progresos que se habían hecho, ya no solo en términos
como les digo, prácticos del cuidado de ciertas personas con algún grado de dependencia, sino en general con cómo la sociedad y la cultura conciben que el cuidado es una responsabilidad de todos y todas, y que todas y todas merecemos ser cuidados y cuidadas en determinadas condiciones. Eso quería dar mi opinión. Y creo que para terminar, si no hay nadie más, tengo una pregunta que se dirige a Sofía y que está relacionada, creo que una partecita la respondiste ya, pero que la compañera que hace la pregunta dice, ¿qué pasa con la división sexual, con la división internacional del trabajo? ¿Cómo se expresa en esta nueva economía digital? Yo, como decía, creo que de alguna manera Sofía hizo referencia a esto, pero en fin, no me gustaría dejar colgada esta pregunta que nos hicieron por el chat. Bueno, claramente yo creo que lo que existe ahora es grandes reservorios de trabajadores altamente calificados que diseñan la inteligencia artificial, los algoritmos, y que por ende ahí es donde están situadas las grandes corporaciones que generan las ganancias estrepitosas que generan. Uno es Silicon Valley, pero también en China tenemos otro polo, ¿no?, de diseño de inteligencia artificial, no es el único, y de hecho hay una batalla por la supremacía claramente entre estas dos naciones. Y después tenemos capitales cibernéticos que van siendo producidos de acuerdo a las ventajas comparativas por otros países. Y claramente los países en vías de desarrollo o subdesarrollados nos limitamos a ser meros consumidores y productores de datos, ¿no? Somos consumidores de estos dispositivos electrónicos y productores de materia prima, productores de datos que damos gratis a este sistema digital. Obviamente la situación no hay que generalizarla en el sentido de que no es la misma situación la que tiene Argentina o Brasil que la situación que tiene, por ejemplo, Perú o Bolivia, ¿no? En el sentido regional, digo, porque Brasil y Argentina tienen muchísimas startups, tienen muchísimas empresas que tienen capacidad de generar algún tipo de capital digital que le permita tener algún tipo de ganancia, como por ejemplo la Argentina Mercado Libre o la Uruguaya Pedido Ya, que son empresas de incipiente capital tecnológico, pero que claramente no pueden competir ni por abajo de las patas con las empresas de tecnología norteamericanas. Digamos, Mercado Libre es un gigante multilatino, es una empresa muy importante en la región, pero no tiene el tamaño que tiene Amazon, claramente, ¿no? Esto es así. Y de hecho Pedido Ya fue vendida a Delivery Hero, digamos, la absorbió directamente, se la comió, que es una empresa alemana. Con lo cual, lo que vemos acá es como claramente los países en vía de desarrollo, en algunos casos, como en el caso de Uruguay, Brasil, Argentina, Chile y demás, tenemos alguna capacidad de generar capital tecnológico, pero que rápidamente es absorbido por los capitales tecnológicos transnacionales, y nuestra mayor función dentro de esta economía capitalista es de proveer de mano de obra barata para la línea de código, de proveer materia prima y de ser consumidores de estos productos, ¿no? O sea, poder vender a través de internet y demás, y utilizar redes sociales y todas estas cosas. Con lo cual estamos frente a un problema en esta división internacional del trabajo, y encima los sistemas, la arquitectura de las reglas de la economía digital están promoviendo la acentuación de estas normas, ¿no? Porque esto era un poco, otra vez volviendo a lo que decía Raúl Prebisch, esto es un poco el debilitamiento de los términos de intercambio, la poca capacidad de poderse situarse en las cadenas globales de valor, producto del neoliberalismo y de esta idea de que todo tipo de impuesto o de restricción al comercio es nociva y es distorsiva. Entonces tampoco puedo subvencionar, no puedo tener ningún tipo de política activa para poder situarme en estas cadenas globales de valor, y por ende la división internacional del trabajo pasa a ser muy clara, donde lo que genera mayor ganancia va a determinados países
y los países en vías de desarrollo o subdesarrollados nos quedamos con el resto, ¿no? Con lo menos productivo de todo. No sé si con esto contesto la pregunta, pero es claramente, yo creo, cómo se está dividiendo hoy por hoy el trabajo en la economía digital. Bueno, muchas gracias, Sofía. Acá nos llega el mensaje de Hilda de sí, gracias, quedó muy conforme con tu explicación. Yo entonces me despediría, por supuesto, en primer lugar agradeciendo la participación de tan brillantes panelistas. Son temas complejos, áridos en el sentido de que hay que empezar a carpir la tierra para seguir adelante y pensar y tener datos y ver cómo discutirlos. Así que muchas gracias. Y antes de cerrar completamente, quiero recordarles que el 30 de noviembre vamos a tener el módulo de los cuidados comunitarios hacia un trabajo genuino, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo es eso? La presentación del tema la hará Norma Sanchís, la socióloga Norma Sanchís de la Asociación Lola Mora de la Red de Género y Comercio de Argentina. La presentación del tema Trabajo Comunitario de Cuidado, ¿qué pasa con los derechos? Lo hará Marisa Fournier de la Universidad Nacional General Sarmiento de Argentina. Finalmente, trabajadoras comunitarias del cuidado y perspectivas ocupacionales en el marco de una política pública de empleo, que estará a cargo de Francisca Pereira, doctora en Sociología, investigadora y docente de la Universidad de General Sarmiento, Argentina, y Ariela Micha, economista, doctora en Ciencias Sociales, también de la misma Universidad de Argentina. De manera que entonces nuestra próxima cita será el día 30 a la misma hora, y esperamos que, bueno, que les haya gustado la sesión de hoy, el módulo de hoy. Quiero recordarles solo una cosita más. En la plataforma nosotros vamos a dejar unas encuestas para que ustedes pongan alguna opinión, las participantes, acerca del curso, incluso pensando en posibilidades nuevas de trabajo más adelante, y existe también la posibilidad de otorgarles certificados de participación a quienes respondan estas preguntas. Así que, bueno, nada, muchas gracias y hasta la próxima. Chau, chau.